Dios los bendiga, mis hermanos. Los saludo en este día, dándole gracias a nuestro Salvador, que ha sido bueno, maravilloso y redentor con cada uno de nosotros. Principalmente cuando hablamos de la redención, cuando hablamos de la gracia del Señor en nuestro diario vivir, debemos estar agradecidos porque sabemos que tenemos un Dios que está en todo momento y que hace todas las cosas posibles en nuestra vida. Nada funcionaría si no fuera por el poder que Él ha tenido, su misericordia grande con cada uno de nosotros. Pero entre sus grandes misericordias, una de las que yo admiro bastante es su palabra. Es habernos dejado la palabra de Dios escrita para que nosotros pudiéramos aprender el mejor consejo de todos, pero también la mejor reprensión de todas. Hay un serio problema, no solamente para ustedes, sino también para mí, que es el leer la palabra de Dios. A todos nos cuesta leer su palabra. A todos nos cuesta estudiarla, comprenderla, poder saber lo que ella tiene para nosotros. Sobre todo, muchas veces nosotros discutimos con la palabra de Dios al hacer lo contrario de lo que ella tiene para nuestras vidas. Yo creo que es el mejor consejo y la mejor reprensión que nosotros podemos tener de parte de Dios, y lo hace a través de su palabra. No necesita uno leer la Biblia o coger la Biblia y abrirla al azar para ver que Dios me está hablando en esta mañana o en este día, sino que es bueno poderla leer de la manera correcta para recibir el consejo completo. Uno de los problemas cuando uno era niño o cuando era joven, cuando los padres se acercaban a darle un consejo, es que uno no ponía muchas veces cuidado, sino que tomaba algunas palabras o algo al azar de lo que se les decía para buscar la manera de no obedecer el verdadero consejo. Y esto es algo de tener cuidado. De eso trata nuestro proverbio de hoy, y espero que hoy podamos aprender eso, no solamente desde la palabra, sino que cuando uno aconseja desde los argumentos de la gracia del Señor, pues el consejo se convierte en algo sumamente poderoso y sumamente reprensivo para aquel que lo obedece. Veamos el proverbio. Proverbios capítulo 13, versículo 18, dice así: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Vamos a analizarlo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. El proverbista coloca dos condiciones negativas que tiene aquel que no recibe el consejo. Generalmente vemos que es una parte negativa, pero tiene una razón de ser y una consecuencia, Pero en este caso, respecto al consejo, el proverbio habla de dos. Pobreza en primera condición. La palabra, cuando uno la mira desde el griego, uno va a encontrar que posiblemente la traducción del hebreo al griego era la palabra aquella persona que no puede salir de su condición de pobreza. Podríamos hablar de la indigencia, podríamos hablar de aquella persona que está en estado lamentable en la calle, que no tiene forma de salir adelante a no ser por algo que cambie completamente su vida, pero no lo puede hacer desde su propia condición. No tiene la manera de salir adelante. De eso trata la palabra pobreza. Y nosotros nos consideramos pobres, pero nosotros tenemos un trabajo, nosotros tenemos unas condiciones económicas, y a pesar de que sea escasa, podemos decir que somos pobres, pero no de la forma como la palabra lo dice acá. Cuando usted ya mira a una persona de la calle que vive en los andenes y
Y todo eso, ese es lo que la palabra aquí, pobreza, vergüenza, aquella persona que solo produce lástima, que solo produce eh, algo de conmiseración de los demás, se llena de vergüenza su vida. ¿Qué persona? Pues justamente la que no recibe el consejo, ¿sí? Tendrá el que menosprecia el consejo. Aquella persona que se le habla, se le dice, pero no pone atención, sino que lo deja a un lado. Ahí podríamos hablar de otros asuntos propios de aquella parte pues, negativa del proverbio, y es, bueno, la soberbia, el llevar la contraria y muchas otras cosas. Eso tiene la parte negativa del proverbio. No recibir el consejo solo trae discusión. Ahora, se podría decir, y yo puedo decirlo de esta manera, pero es que depende de qué consejo nos están dando. Todos los consejos no se pueden recibir. Sí, es muy cierto, todos no se pueden recibir. Pero cuando sabemos que los consejos vienen de parte de la sabiduría de Dios, cuando los consejos vienen desde la raíz principal que es la palabra, pues entonces no son consejos para menospreciar, son consejos para usar en nuestra vida. Obviamente, hay personas como la serpiente que sus consejos son contrarios a la verdad. Generalmente ese es el consejo de cuando uno menosprecia el consejo verdadero, es el que termina recibiendo. En la Biblia encontramos la división del reino de Israel en el norte y en el sur, y lo encuentra precisamente porque el rey recibió el consejo no de los ancianos. Y cuando se refiere a los ancianos son aquellos que habían adquirido sabiduría a través de la palabra, sino que recibe el consejo de aquellos príncipes, de aquellos que no tenían ningún tipo eh, de bien común o de asistencia del pueblo, y ellos terminan aconsejando lo peor a ese rey. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. La parte positiva del proverbio nos presenta entonces lo siguiente: mas el que guarda la corrección recibirá la honra. Fíjese que aquí la palabra que utiliza no es consejo, la palabra que utiliza es reprensión. Aquel que entiende la verdadera magnitud de un consejo lo entiende como un llamado al orden, y de eso trata el consejo a tiempo. De eso trata el consejo cuando verdaderamente es recibido. Yo a veces hay una hermana de la congregación que me dice generalmente cuando hablamos que si tiene casco o no tiene casco, y me parece curioso la forma como lo dice, pero ahí uno entiende si lo ve como una reprensión o lo ve como un consejo. Y si lo entiende como reprensión, pues sabe que este tema es para analizar, que lo que se le está diciendo es para recibir honra, justamente para hacer las cosas correctamente. Cuando la persona que verdaderamente entiende el consejo lo recibe como una reprensión, lo recibe como algo de un llamado de atención para revisar lo que estamos haciendo. ¿En cuál de las partes estamos? El proverbio es bastante claro. Debemos estar en aquel que recibe la reprensión. El que sabe, ese tendrá honra, tendrá precisamente el bien de parte de nuestro Salvador. Oremos. Padre eterno, Dios maravilloso, grande y glorioso sea tu nombre. Señor, hablar desde esta perspectiva de la palabra de Dios respecto al consejo es algo que nos debe llenar de gloria. Pobreza y deshonra, pobreza y vergüenza es lo que causa el no recibir el consejo a tiempo, tendrá destrucción en nuestra vida. Pero si recibimos la reprensión, el consejo que nos hace y nos llama la atención, entonces somos llenos de honra, somos llenos de la gloria del Señor, y sobre todo estaremos haciendo las cosas correctamente como el Señor las pide. Señor, ayúdanos en ese caminar, y que la gracia del Señor sea abundando en la vida de nosotros en este día. Amén. Yo, mis hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde,
La gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.